Hola, hola, bienvenidos a su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Bienvenidos a este episodio número 15. Los saludo con mucha alegría. A todos aquellos que se estén preguntando por la historia de esto, también está en el podcast, pero hoy no hay nada de tristezas. Hoy hay mucha felicidad porque estamos muy contentos de presentarles a un doctor, a un profesor, a un abogado que es muy querido en la Universidad de Santander. Él es mi profe, mi amigo, el doctor Aníbal Carvajal. Llega un espacio para que aprendas esos derechos con los que cuentas. Y nadie dijo que es aburrido, yo creo que te divertirá. El Escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Luis Giovanni, muy contento por fin de estar en este programa maravilloso y esperamos que podamos tener una experiencia inolvidable. Muchas gracias por la invitación. La mesa o escritorio de Luis siempre la llevo a mi corazón y sé que se ha ganado un espacio muy importante en la comunidad jurídica. Claro que sí, doctor. Cuando el doctor dice por fin, es cierto. Esta entrevista estaba planeada incluso desde el año pasado, doctor, y no lo habíamos logrado concretar. Sucedieron muchas cosas, pero bueno, por fin estamos acá en este episodio número 15 para hablar de un tema que estamos llevando en esta segunda temporada y que ha impactado mucho en la comunidad académica, y es filosofía y derecho. Hablar sobre el tema filosófico ha tenido un efecto muy positivo en los estudiantes. Por esa razón, quiero comenzar hablando de la filosofía en el contexto social, sobre todo en la actualidad. Sí, han estado sucediendo muchas cosas en el tema del gobierno, las reformas, todas las propuestas que se han presentado, entre ellas las más recientes y digamos las más alarmantes. El presidente, por ejemplo, Gustavo Petro, pidió a todo su gabinete la renuncia hace unos días, la renuncia protocolaria, después de discutir la reforma a la salud. El tema de los curanderos, los sobanderos, que se van a tener en cuenta como profesionales de la medicina. Hay mucha gente que critica esta posición y esto ha generado bastante controversia. También cuando hablábamos de eliminar delitos, como la pedofilia, como la inasistencia alimentaria y muchos otros que han tocado el corazón y han alarmado a la gente. Entonces, ante todo este contexto social de debate, de polémica, una de las preguntas que a mí me surge frente al Congreso de la República, sobre todo porque hay que recordar que este es el órgano que hace las leyes como tal, el Congreso de la República. Sabemos que en el Congreso existen muchos profesionales, muchas personas que pueden estar capacitadas en muchas áreas, pero finalmente es un lugar o es un órgano al que se llega por medios políticos. Es decir, para poder llegar al Congreso de la República hay que hacer campaña política, hay que ser elegido a través del voto popular. Y la pregunta sería, ¿por qué este órgano tiene que ser un ente político y no puede ser un ente, por ejemplo, de meritocracia? ¿Por qué no se puede escoger, como se escogen a los ministros, así escoger al Congreso de la República? Esa sería mi primera pregunta para usted, para abrir el debate, doctor. Bueno, Luis Giovanni, muy interesante la pregunta. Colombia, ¿por qué ha adoptado este sistema y en términos generales los estados democráticos? Sí. En la Revolución Francesa, por ejemplo, se planteó que al legislativo solamente podrían llegar personas con recursos económicos, mayores de edad y que tuvieran un proceso de formación académica, ¿sí? Se pensaba que de esa manera se podría lograr unas leyes técnicas que cubrieran la necesidad de la sociedad, pero ¿qué pasó en ese país y qué pasó en las otras democracias que intentaron aplicar el sistema, incluido Colombia? Que se genera un proceso de segregación, Sí. ¿sí? Se ocultan voces. Ok. ¿Ya? Entonces estas personas intelectuales no conocen esas problemáticas sociales de terreno, digámoslo así, y en consecuencia no legislan sobre esas temáticas, ¿ya? Entonces ha generado, por ejemplo, que en Colombia no escuchar esas voces llevara a que se crearan grupos guerrilleros, por ejemplo. Okay. ¿Sí? Entonces una democracia abierta, como la que aspiramos, permite que al legislativo lleguen personas de cualquier condición económica, de cualquier profesión, De cualquier tipo de pensamiento. de cualquier ¿no? ideología, exacto,
y no necesariamente debe ser un profesional. Y por eso se le dan curules a las FARC. Por ejemplo, para garantizar la representación, ¿cierto?, de esas comunidades, esos intereses que por mucho tiempo estuvieron ocultos o no les permitieron ser escuchados. Y esa idea de gestores de paz, por ejemplo, el presidente que busca que estas personas que anteriormente delinquieron o estuvieron en procesos de criminalidad hoy puedan de pronto gestionar, como dice la palabra, precisamente la paz entre la sociedad. Pero la pregunta entonces sería, ¿hasta dónde va esa permisividad? Porque traer a una persona del común, sí, del vulgo popular, y llevarlo a ser gestor de paz o llevarlo incluso hasta el Congreso de la República, como se ha hecho con las personas que pertenecen o pertenecían a la FARC, eso deja una sensación en la ciudadanía de que se les está premiando. ¿Cómo ve usted esto? ¿Es un premio o realmente es una solución estratégica? Bueno, es una pregunta muy sensible para la sociedad colombiana. Como usted lo plantea, hay detractores, ¿cierto?, con unos argumentos muy fuertes, y hay otros, por el contrario, que apoyan ese mecanismo de una paz total, ¿cierto? Sí. Colombia lleva 50 años en guerra, ¿sí? Y a pesar de que hemos firmado recientemente un acuerdo de paz con un grupo al margen de la ley, aún persisten, ¿cierto? En este momento seguimos y, por ejemplo, en este momento debemos señalar que los grupos armados, tanto de guerrillas como de paramilitarismos, se están rearmando, ¿ya? Están volviendo a delinquir, están reclutando personas que otrora estuvieron en la guerra y parece que incluso los están amenazando con matarlos si no se reincorporan, ¿cierto? Claro. Entonces, digamos que la apuesta que hace el presidente de la República con su gobierno, y que fue la que venció en los más recientes comicios electorales para la presidencia, es apostarle a la paz, ¿cierto? Es una propuesta que él formuló de permitir que estas personas pues ya no se les pague incluso, ¿verdad?, para que aporten a la democracia, aporten a esa paz total, y bueno, pues estamos haciendo los mejores votos porque eso sea así. Okay. Usted me pregunta, por ejemplo, en España se generó un proceso diferente. Entonces, en España, por ejemplo, el grupo ETA le dijeron, usted primero tiene que purgar una condena física de prisión y después puede aspirar si es su deseo, a la política. Colombia adoptó una decisión diferente. Okay. ¿sí? Aquí, por ejemplo, no estuvieron obligados los líderes a purgar una pena, sino que directamente llegaron al Congreso por unos curules, ¿cierto?, que se gestaron en virtud de los acuerdos de La Habana en el 2016, y esa es la apuesta, insisto, que nuestro país ha escogido, pero por supuesto que un país demócrata en el que se escuchan muchas voces, todas, que es lo ideal, pues es natural que surjan ese tipo de controversias. Ok, tomando en representación lo que usted dice de escuchar esas voces, sabemos que esto es democracia representativa finalmente, la idea de que una persona que escoge una comunidad vaya a una entidad como el Congreso de la República y represente la voz de su comunidad. Esta siempre ha sido como una idea que se ha vendido como la correcta y a mí me parece que puede funcionar, ha venido funcionando durante los últimos siglos, pero aquí me parece que podemos poner en tela de juicio qué tanto funciona esta idea de la democracia representativa. Yo estuve leyendo hace poco sobre las ideas del contractualismo, por ejemplo, contractualismo, utilitarismo, hablando un poco de criminología y también de democracia, y los máximos exponentes de este contractualismo vienen a ser John Locke, vienen a ser, por ejemplo, Hobbes, que decía que el hombre nace malo y que después puede enderezar su camino, digámoslo así. Todas las ideas, incluso de Rousseau, el contrato social, que lo conocemos. ¿Estas ideas son vigentes hoy en día? Es decir, ¿podemos hablar de que el contrato social y el contractualismo funcionan en un Estado social de derecho o están quedando atrás? ¿Qué opina usted? Bueno, esas tres autores que menciona, pues efectivamente son los padres de la teoría contractualista del Estado, pero hay unas diferencias muy marcadas entre ellos. Sí. Por ejemplo, Thomas Hobbes planteaba esa premisa de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Exacto. El homo hominis lupus, y es un ser humano que es una bestia, es un animal, ¿no?, que es capaz de generar
2 guerras mundiales, fíjate, que ya es lo que tenemos. O sea, son situaciones que permiten pensar que pudiera tener razón, pero él plantea la teoría de un Estado absolutista, ¿ves? El Estado que castiga. El Estado que castiga a aquel, ¿ya?, que violenta la ley. ¿Y por qué hay que castigarlo por violentar la ley? Porque pone en riesgo la paz de esa sociedad civil que ha emergido como fruto de ese contrato social. Claro. ¿verdad? En cambio, por ejemplo, John Locke, que también parte del contractualismo, dice, no, el Estado no puede ser un ente que castigue de una manera con pena capital a quien cometa un delito, a quien incurra una infracción del Código Penal. No, hay que imponerle una pena justa, pero no ir a matarlo, ¿sí? Exacto. Entonces, digamos, son teorías expuestas por esos dos filósofos, vigentes hoy día, porque perfectamente un Estado puede decir, yo voy a adoptar el pensamiento de Thomas Hobbes y vamos a aplicar la pena de muerte, ¿ya?, al que porte droga, al que la consuma, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, China, si usted Claro. lleva... Tenemos ¿cierto? ejemplos. Sí, hay muchos ejemplos, ¿ya?, como otros países más demócratas en que podemos colocar a Colombia en esa línea, esa línea de aspiración, dirá, no, la pena de muerte no la vamos a aplicar en esos contextos, vamos a aplicar unas penas que sean razonables, proporcionales a la falta o conducta reprochada. Aquí se apoya mucho la idea de Rousseau, ¿no? De Rousseau y sobre todo de John Locke. ¿sí? Que tiene es, un contractualismo liberal. sí, y es parte, John Locke es el padre de los derechos humanos, ¿no? Exacto. Muy bien, doctor. Me parece muy interesante todo esto que estamos hablando y en este primer cajón, pues lo que hemos abarcado finalmente, porque aclara bastantes dudas frente a todo el tema de Estado, de democracia y todo el tema representativo que hoy en día ha sido bastante polémico.